Buenas tardes a todos los que ven Crónicas de Paraíso. Otro episodio más, ya son como 50 casi, ¿verdad? Correcto. Y hoy tenemos el placer enorme de estar aquí en una entrevista, en una tertulia con don Mario Solano, vecino de de la Piedra Grande, junto con Macho, que también Macho tiene 99% de Piedra Grande. Así que don Mario nos va a decir todo lo que le ha pasado y no le ha pasado en esta semana. Y un placer tenerlo acá. Realmente, mucho gusto. Muchas gracias, muy agradecido por la invitación. Aquí soy nativo de aquí de Paraíso, del barrio de la Piedra Grande. Ahí nací y crecí y estuve aquí en la escuela y colegio y mis amistades, todo en el barrio, mis papás, todos mis abuelos, Díaz, Solano Chávez y Eligia Bonilla Picado, mis abuelos que vivieron allí, y mis papás, Marta Solano Quiroz, mi madre, y mi papá, Mario Solano Bonilla, hijo de don Elías Solano Chávez y Eligia Bonilla Picado. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta reseña histórica de Paraíso y sus barrios. Vamos a dar algunas anécdotas de lo que nos sucedió en el barrio Piedra Grande y esperamos que les agrade a casi a todos, la mayoría, para que se den cuenta cómo vivíamos nosotros en ese entonces cuando estábamos pequeñitos en el barrio Piedra Grande. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Crónicas de Paraíso. Es un espacio de la página Paraíso, Historia e Identidad, donde buscamos preservar la memoria histórica del cantón de Paraíso y de sus distritos para el fortalecimiento de la identidad cultural. Muchas gracias y bienvenido, Mario. Muy agradecido. De verdad, bienvenido, Mario. Mario, micrófono abierto, ¿verdad? Bueno. ¿Por dónde quiere empezar usted? Primero Perdón que no interrumpa. Exprese lo que siente en este momento y después le damos camino a todo. Muy complacido por la invitación y todo, y a lo menos por parte de mi papá y mi mamá. Soy el menor de la casa, soy el único hombre y 3 hermanas que tengo. Ya todos somos casados, ya todos hicimos ya nuestras vidas, y ya papá y mamá ya están arriba, ya están en el cielo. Y aquí estamos siempre recordando el pueblo, siempre tenemos el corazón por el pensamiento, uno como es paraiseño, y estamos 100% paraiseños. Sus bisabuelos también nacieron y vivieron en el barrio de la Piedra Grande. ¿Qué recuerda usted cuéntenos? Bueno, según papá nos decía ahí que ellos son legítimos paraiseños. Señor Antonio Solano Morales fue el que ha comprado esa propiedad que está en Piedra Grande ahí, y ya después se lo dio a mi abuelo, al hijo, a Elías Solano Chávez. Ahí. Sí, y ahí nos fuimos como todo, ¿verdad? Esparciendo y todo, y ya cada uno fue tomando su vida. ¿Cómo era el barrio de la Piedra Grande en aquellos años? ¿Qué recuerda usted? ¿Y Machito, se conocieron ustedes ahí en el barrio? Están muy jovencillos. En mi niñez siempre yo jugaba con John, el hijo de John, el nieto de Petra, y Larión, y siempre poníamos a jugar bola, y siempre me acuerdo del señor que tirábamos un golazo y se ponía bravísimo el hombre, porque y entonces, sí, eran muy tequiosos ahí, sí, pero muy bonito el barrio, jugábamos, teníamos una buena relación, muy unidos. Y después Carmen Morales, la mamá de
padre Marcial, familia de nosotros, don Benigno, hermano de mi abuela. Eran muy hermanables en todo, sí, muy unidos. Macho, en los barrios siempre había un lugar para mejenguear. Ahí en la Piedra Grande, ¿dónde era? Bueno, en el barrio Piedra Grande se me guiaba en las calles, pero en una ocasión, Juan Pablo Quiroz, donde construyó las casas, donde vive Miriam, donde vive Juan Miguel Rojas y donde vive el filado Emilio Quiroz, eso lo rasparon y hicieron una especie de, como una pegazón ahí, nosotros le decíamos el tierrero. Y ahí nacieron anécdotas de, ahí jugábamos más de uno y llegaban, las madres salían a verlo a uno y todo el mundo lo que hacía era vacilar. Y a veces yo recuerdo que mi mamá a veces llegaba, o si alguien lo golpeaba a uno, mi mamá se agarraba con alguien. Era un problema. Pero como todo, esa era la cancha oficial de Piedra Grande, el tierrero ese. Y pues nosotros tuvimos un equipo y allá a través de los años yo hice un equipo con varios compañeros ahí que yo lo puse el Real Paraíseño. Ajá. ¿Sí? Muy buen equipillo, que ahí jugaron varios fulanos que... ¿Venciste algunos? Sí. ¿Vendiste? Sí, no, estaba Emilio Quiroz, jugó con nosotros, Víctor Madrid jugó con nosotros, ¿quién más era? Bienvenido Guevara, el papá de Porky. Ajá. No sé si ustedes lo conocen, que tuvo la 20 pollo. Sí, a Porky sí. Sí, ese muchacho y varios fulanos ahí armamos un equipo muy bonito y nos metimos en un campeonato. Y entonces éramos muy malitos. Malitos. Fatal. Sí. Pero como todo, Sí. en los barrios, siempre barrio de la estación, Sí. barrio La Joya, barrio El Centro, Sí. todo el mundo tenía su equipo. Sí. Y pugnábamos con ellos a jugar campeonatillos ahí. Mario, ¿usted practica un fútbol? Muy poco, yo era mejenguero nada más. Lo que sí me gustó mucho era jugar baloncesto. Me gustaba mucho el baloncesto, me salvaba. El biotipo. Ya, pero para Así, ¿eh? algo me hacía, pero no era posible. No le metiste ganas, No, eso sí. 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 Es porque tenías buena altura. En la Piedra Grande, metí la cuchara ya ahorita de que se me pide. Había una banda de carajillos que les gustaba jugar con flechas, jugar con arcos y nos retaban a los otros barrios. Es una época muy posterior a la tuya. El jefe de esa banda Era rata. el hermano de Jorge, Gerardo, cuadradito. Ese era el jefe. Era cuadradito. Eran bandas, ¿verdad? Eran bandas en todos los barrios. Nosotros teníamos una super banda en el Inbro, ¿verdad? Y nos retaba a la estación, y íbamos a la estación con arcos de flechas y un montón de tonteras, ¿verdad? De esa época, porque no había televisión, ¿verdad? Era puro ingenio de cada uno de nosotros. Y nos retaba cuadradito, y nos retaba alguien de Chile. Era una época muy bonita. Sí, claro. Pero peleábamos a muerte. Pero entonces, digamos, ya había un reto, ¿y cómo era que se desarrollaba el reto? ¿Se ponían de acuerdo por un día? Nos topamos y nos dábamos. Qué bueno, Era increíble. Y invadíamos, y huíamos, caíamos. Pero digamos, en aquellos tiempos, ¿cómo era Paraíso? Había como mucho potrero, me imagino. Sí, demasiados potreros. Eso que dice Mancho, estaba en tierrero. Nosotros siempre tuvimos la cancha que actualmente está ahí, esa era la de nosotros. La Soledad tenía como 50 metros, tenía otra. Y el Chiverre tenía Turul. Tenía como 3 canchas allá ahí de Turul. ¿Verdad? Y entonces eran retos deportivos y también nos dábamos así. Nos dábamos con varillas de sombrilla. Y no había reglas, No ¿verdad? había reglas, Era de así. era interesantísimo.
buenísimo. Sí, Pero claro. era locos, era una cosa de locos. Les digo yo, ahora que estamos hablando de vos hacías equipo, nosotros teníamos equipo, y todos los barrios habían equipos. Todos los barrios. Mejengueros todos. Todos. Mejengueros, ahí era sin reglas. Sin reglas también. Pero fue una época chidísima. Sí, claro. La recuerdo muy bien. Claro. Contaba mi papá que cuando él estaba pequeñillo era muy tequioso junto con Toño García, El viejo. el viejo, y decía que partían un pasta y lo ponían en cierta casa. ¿Se acuerda que cuando las puertas de antes lo cerraban con Ajá. una regla? Un paco. Sí, y entonces llegaban y le ponían un vástago y llegaban, tocaban las puertas, salían corriendo. Y cuando llegaban abrían y se les venía. Nosotros hicimos eso también, coladito, ya al final, pero nosotros hicimos esas cosas en el barrio que era muy fácil. Nos metíamos donde vino Juan Pablo, ¿verdad? Sacábamos el vástago ese. Y a la señora, no, sí, señoras que nos caían mal, va vástago. A las 7 de la noche usted tocaba, desaparecíamos y el vástago. ¡Qué malvados! Sí, eran costumbres muy paraísas. No sé si en otro lado, pero nosotros los paraiseños hicimos eso. Qué bueno. Tocar puertas. Macho, Y perdón, no sé entender. Y robar matas. Ajá. Pero las robábamos con esta intención, vean. Las robábamos de un corredor y las poníamos en el corredor de otra. Ya no estaban llegando a la casa, porque ellos igual llegaron a matas, cualquier cosa a la casa. Pero en la noche hacíamos eso. Nos metíamos a un corredor, sacábamos una mata, una soneta que se nos ocurriera, pues. Y la pasábamos a... Porque las casas estaban abiertas, así, no había muros, no había nada de eso. Nada más hacíamos traspasos de... Antes hacían el sistema de esas banquetas que se ponían ahí. Y antes llegaba, la agarraba y se la ponía en media calle. Sí, también. Y esos carros que cuando no se mueren. Sí. Nosotros heredamos de ustedes eso. Después de los tiempos de serenatas, se guindaba uno ahí y con un equipo sólido, un tocadiscos, a echar serenata a las novias, a las mujeres que le gustaban a uno. Yo me acuerdo, yo tenía varias, por ahí por el barrio de Natación tenía como 3 damas ahí, los iban No, con radio ustedes. con un tocadiscos. Tocadiscos. Sí, y lo que llamamos era conectarlo Ajá. de la garada. Y ponga disquillos, ¿no? Sí, de 15 revoluciones, de 45 era. Y esas eran las loquinas que hacía uno en los barrios. ¿Usted no? ¿Una anécdota? No, iba a... no, le iba a preguntar a Macho. A Macho. Yo siempre me quedé con algo ahí que hay donde Reinaldo. Ahí, vas al río, había una pilota. Usted va a hacer una pilota. Yo creo que debe estar todavía ahí. Una pila, Una pilota así, que llegaba, me imagino que llegaba la gente y antes. Las señoras de ahí, a lavar. a lavar la ropa ahí. A lavar seguro, porque Sí. ese río, nosotros nos bañamos, no ahí, sino más arriba, por donde vivían los, ¿cómo se llama? Bueno, por donde está la iglesia, esa, ¿cómo se llama? La Pentecostés. Ajá. No sé qué. Mormones. Sí, Mormones, es. Ajá. En esa esquina. En esa zona ahí, nosotros hacíamos presas y ahí lo bañamos chingos de presas. Sí, sí. Ahí, carajillos. Porque ese era un cofero, yo no. Claro, ahí. El verbo por lado es un montazal de Me dice si estoy equivocado, si no. Es el mismo que viene desde arriba. ¿Sí? Desde el estadio. Ese río va bajando y sale de pecho. Y pasa por debajo de la carretera. Sí, pasa por Semaco. Sí, por... No. No, ese es arriba. No, ese viene de... Estación que digo que viene en la estación. Como, sí, ese viene como De de... los Colmitos. Sí, creo que ese es. Ese es el río. Sí, sí, sí. El que pasa por aquí, por el mercado, del lado de atrás. No, ese es otro. Es otro. Ese es otro. Ese es otro. Ese que pasa por el mercado es el que es de Femaco.
El río Pollo, creo que se llama ese río. No, el pollo. ¿Quién hace con los tornitos? Es que el Páez es el que está más arriba y es el que viene ya como por el lado de la Cruz Roja, creo. Yo hablo de ese río. Sí. Ese es el que salía por. ¿Ustedes se acuerdan de Ramón Pascual? Sí, pero era abajo. Sí, abajo. Del río. De donde el Rico para abajo. Exactamente. Ahí, es ahí. El de Ramón Pascual. El de Ramón Pascual. Ese es el que pasa por los Mormones. Donde dice Macho que se iban a bañar. Sí. Y hay un río que tuvieron que entubarlo, por cierto, una hermana mía y los, ¿cómo se llama? Los dueños de la botica esa, la botica del... ¿Lo picado? Sí, esa gente ahí, no, los picados no, La Candelaria. en la Candelaria. La Candelaria. Ahí tuvieron que entubar ese río porque había una naciente, una cuadra de Teu, de los Teus, que ahí había una laguna. Cuando nosotros estábamos jovencillos, nosotros íbamos a jugar esa laguna, el barrio de la estación, en aquel tiempo, hace como 60 años. Ahí era un swamp. Eso era un swamp, claro. Es que todo eso era una ciénaga. Esa era la cuadra, esa era la cuadra de muñecas. Sí, exacto. Ahí había un río, había árboles frutales, se metía un árbol. Bellísimo. Ese árbol ahí. Bellísimo, ¿verdad? Pero el río llega más arriba. Sí, ese es el que les digo que es de donde Cristina. Es que por ahí hay por ahí hay una naciente. Sí. Yo no lo ubico exactamente porque nunca he ido, pero sí sé que por ahí hay una naciente. Olga Marta Brenes Fue la esposa de Luis Moya. de Luis Evelio. El viceverso. Luis Evelio. Sí. El viceverso. El Rexón viceverso. Yo me está casado con Milena, estuvo casado con Milena. Milena. Sí. Ese. Sí. Ah, ok, sí. Es que estábamos ahí jugando. Me tenía bateado yo. Es un señor alto. Sí. Sí. Todavía es alto. Todavía es alto. De familia, ¿eh? Y que va así, Sí. papudo. Luego, ahí vive en esa casa. Nos poníamos a jugar bola, imagínense nosotros todos ahí jugando bola, y claro, y parábamos con la bola y a una ventana salía ese señor bravísimo. Claro. ¿Quién? El abuelo de... Sí, claro. El abuelo de George. Papá de Darío. Esa casa no tenía ni ventanas de vidrio. No, sí, tenía, este costado, sobre la calle tenía una, y después al fondo, en la entrada principal, a la mano izquierda, estaba la otra. Y esa era. ¿Ya? Y claro, con el tiempo llegaba mi papá, dice, a la casa llegaba mi mamá y le decía, ve la cuenta que hay este otro. De las ventanas rotas. El mejor man iba y las ponía. Y después venga. No, eso era. Sí. Ya. Pero fue un barrio, digamos, un barrio que todos, había mucha unión todos. Teníamos una buena amistad con todos. Giovanni, que estaba al frente de donde Patricio, ¿verdad? El hermano de Vincho, ese otro también de casi la misma edad mía. Me da nombres de tu época y yo tengo otros nombres de otras épocas. Sí, que son dos o tres generaciones. Porque está Giovanni Morales también. Morales, es nieto de Abelardo. nieto de Abelardo Gamboa y doña Cecilia Cortés, no, Doña Cecilia, sí. Cecilia. de la mamá. De Giovanni. Ay, sí, ¿cómo llamaba la abuelita? Ay, se me olvidó. Sí, no me acuerdo. Sí, después, cogiendo para arriba, estaba Doña García, la pobrecita. Sí, del otro lado estaban los Violey. Violey. Joana y los demás hermanos. Oscar, había uno. Oscar, Eduardo y Carlos. Hay uno ya murió de esos. Carlos. Dos, creo que No, Carlos es el que está vivo. Sí. Oscar, Oscar y Eduardo son los que ya fallecieron. ¿verdad?
Sí. Suena Oscar. Sí, está Carlos y Joana, que Joana, ¿cómo se llama? Sí, Joana. Ajá. Sí. La muchacha de ahí. Esa fue la que quedó con la propiedad. Ajá, es doña, ¿cómo se llamaba la mamá de ellos? Ay, lo tenía. Doña Mary cortaba pelo. Sí, doña Mary. Nosotros íbamos a cortarnos al pelo ahí donde. Sí, ustedes son de la grande, prácticamente. Usted es vecina. Yo sí, de la estación, pero también es que eran familias muy viejas. Sí, no, y la estación y la piedra grande. Sí, yo me crié en el barrio de la estación. Exacto, Yo me crié en el sí. Yo tenía mi tía Lola Soto y mi tía Flora Soto, la de los barqueros, y la mamá de Calico. Esa era y yo todo el tiempo estaba metido ahí porque puro carajillo, solo hambre. Y además de que los barrios no estaban tan poblados, ¿verdad? Sí. Porque yo me acuerdo en ese terreno donde están los mormones, ahí había como. Un pochero. Ahí una vez hubo un circo. Sí. ¿Ustedes se acuerdan? Ahí estuvo instalado un circo. Sí, porque eran tierreros también. Claro, es que ahora ya uno no encuentra como esas zonas así, ¿verdad? Todo está poblado. El tierrero ese, bonito tierrero era. Sí. Ahí donde, por mi casa, a la parte donde hacían cigarros, estaba la tabacalera, había también un niñito, ¿era? También había como una plaza. Era Manuel Francisco Solano Madrid. Ajá. Era Niñito. No, niñito, ese era el niñito. Minguito. No, pero es que estamos hablando donde hacían puros. Ese era el muñeco, ese era el muñeco. Ese era el muñeco. Sí, no sé. Ahora un canal, eso no se quemó, lo quemaron. Nosotros, en ese calderón, hablando de historias de chiquillos, muñeca, yo no sé si era que él compraba los sapos de abono grandes, a mayoreo, y entonces había que sacarles el abono. Sacaban el abono y quedaba el sapo ahí, pero había que lavar los sapos, había que lavarlos. Y nosotros, casi que todos los de niños tenemos esa historia de que íbamos a ese calderón, o si no allá, en la finca de él, A trabajar. a sacar, A lavar los sapos. Esos sapos, seguro los reutilizábamos. ¿Y sabes con qué nos pagaban? Nos daban tiquetes para ir al cine. Y para nosotros era el cine. Claro. Y era le va a contar a Maciste, a Benjur y todas las cosas. Qué bueno eso. Le va a contar una anécdota. A Manuel Francisco conmigo tenía mucha amistad. Cuando me veía parqueado, no sé en qué parte era, me decía, vamos a hacer. ¿Saben dónde me dejaban? Plaza Viques, y yo tenía que ir hasta el mercado central. A mí Plaza Viques, porque ahí tenía algo de eso que acabas de decir. Sí. Que se ve algo de cómo se queda. Esos sapos. Tiene que ser eso. Por ahí tenía una empacadora, ahí. Entonces reutilizaban los sapos. Reutilizaban los sapos, porque no teníamos que dar. Pero eso era, le tenía todo. Pero éramos una banda grande, Estaban ustedes chiquillos, porque eso tiene que ser de los 60. una cosa así. 67, porque yo sí me acuerdo del incendio. Yo estaba muy pequeña, me acuerdo del incendio. Yo de esos benditos sapos, yo ahorita no recuerdo la idea, de darte mucho detalle, no, o sea, ahí lo que había era trabajo. Sí. Ahí guindando. Sí, ahí lo secaban. Pero yo no me recuerdo del trabajo, yo me acuerdo de esas benditas, esos benditos sapos. Esas lavadas de sapos. Cuando se quemó era trabajo. Todo eso. ¿De qué eran los sapos? ¿De yute? Sí, eran de yute, pero adentro eran plástico. Ajá. ¿Por qué? Porque es concentrado. O sea, era un saco especial. Nada de orgánico, era uno de ese que raja todo, ¿verdad? Ajá. Y había que sacarlo, todo eso, y limpiar bien el sapo. Y no sé si era la cantidad de sapos o qué sé yo me ganaba la entrada. Eso sí se lo tengo. Entrar al hospital. Al sin embargo. Que eso era así como el más fino, porque el cine fino era el más chumosito. Como dicen ahora,
frijoles. Ajá. Sí, me acuerdo, ¿verdad? Por cierto, ahora que me estoy acordando, un día que me llevó, me estuvo contando que Jorge estaba en Japón. Y ahí sí hablaba la japonesa. Sí. Es más, está estudiando japonés. Sí. Y creo que lo van a nombrar cónsul de Costa Rica y en Japón. Sí fue. Me digo, yo no sé si lo nombraron. Sí, claro, ¿verdad que sí? Ahora fue cónsul y aparte, ya ves, vino de allá y fue ministro acá, no sé si de economía, alguna cosa de esas, Ah, no me acuerdo. como yo de eso. Oscar Arias en el 90. Duró poco, igual que nuestra querida Laura, duró poquito y salió, porque el que está para eso, está para eso, y el que no, no. Sí. Otra anécdota, buenísimo, vean, me van a decir a mí que no, es bueno. Don Rafael Chávez, el papá de Hernán, el papá de Chávez el viejo. el viejo, don Rafael, Sí, Rafael, viejo, don Hernán, papá. que vivían en el barrio. Oye, Rafael Chávez es el que casado con la Toita. El segundo, Bien. Rafa Chávez. Rafa Chávez, pero el papá, Sí, papá, Rafael. que tenía una soda, que se llamaba soda, o se llama ahorita, creo que todavía se llama. En el mercado. No, en Juan Viñas. Ah, ya. Sí. Soda del jardín. Vean la historia, vean la historia. Aquí no se compraba nada, porque para eso no existía nada. No existía nada. Ese señor tenía un pick-up rojo, bonito y toda la cosa. Iba a comprar San José. Pero ocupaba un chamaco, 2, 3, para él, entre semana, ir a San José a traer mercadería para llevar a la zona. Me van a preguntar qué tipo de mercadería. Tosteros, empanadas, todo lo que es repostería, lo que había en San José. Íbamos a la fábrica de hielo. ¿Te acuerdas dónde estaba la fábrica de hielo en San José? Creo que era Está por ahí en la estación del Atlántico. Sí, por ahí estaba. Donde estaba dice, ya sé. Por la estación del Atlántico. Sí, por ahí estaba. La vendían, usted llevaba el saco, ¿verdad? Se llevaba el saco y le echaban a serrín y le metían la maqueta de hielo. Ajá. La empacaban ahí con acerrín, Sí. cocían y al cargo 2 maquetas de hielo que venían desde San José a Bombiñas. Vea el trayecto. sea, En aquella época y esos carros que eran de 20 kilómetros por hora. La técnica para que no se hiciera. era el empaque ese con acerrín. Yo te voy a decir, nosotros nos turnábamos, mi hermano Jorge y yo, para ir, porque solo nosotros teníamos acceso a esa casa, Ah. ¿verdad? Porque ellos eran clasistas en su nota. Entonces nosotros íbamos más bien. Esta semana le toca a Fernando ir, porque a mí me tocaba en la tarde en la escuela. Y nos turnábamos, a que ir en la mañana con Jorge. Y nos daban de almorzar en la casa, aquí. No es que no, allá no, nada. Pues no sé, nada. Entonces, ¿qué hacía yo? Bueno, ya esa gente ya pasó hace muchos años de eso, hace como 60 años, digo, bueno. Fíjate que uno tenía que quedarse en el cajón. En la cabina no. El cajón de lona. Y con tosteles y un montón de cosas. Y con hambre. Y con hambre. Había que hacer algo ahí, había que olvidarlo. Porque... Y eso solo esto, porque todo está caliente. Entonces, Ay, sí, qué tristeza. terrible, era terrible, ¿verdad? Sí, 63. San José a las 8 de la mañana, eran las 6 de la tarde. ¿Te acordás cómo era? ¿Te acordás de todo ese paisaje? Todo eso lo tengo, pero aquí en mi mente, ¿verdad? Era algo terrible. Se caían las canoas. Y la gente Y la gente. con la boca cubierta. Dice, todo era terrible. Sombrilla. Y nosotros metidos en esa lona. Ay, Fernando. ¿Ah? Terrible, salía más negro de mi salía más negro de lo que soy. ¿Verdad? Pero sí, para mí fue una etapa muy bonita, Sí. porque conocí San José por todos lados. ¿Verdad? Se ve bonito salir más negro de la cuenta.
Eso existe. Pero son esos manteadillos, ¿verdad? Que imagínate por cualquier lado. La ceniza era viento, muy volátil, no se metía. Siempre se tapaba todo y ahí sufríamos, porque como destapaban por lo menos algo. Sí, fue muy linda, fue muy linda. El tamaño un poquillo de ahí, viajábamos nosotros de San José. Y relajando que nosotros cuando veníamos a San José, ¿verdad? Porque me tiene que andar por todo, vamos a San José comprando de todo. ¿Verdad? Que se metía a un lugar. Y eso acá, había la novarra, una gaseosa, un refresco, y de zarza y todo eso, había que traer las cajas y todo. Pero todos San José no andábamos temprano y ya, eso sí, ya a las 11 veníamos. Sí, para ir a la escuela. Para poder ir a la escuela nosotros. Entonces, la señora doña Qué cansado. La señora Susana nos daba almuerzos, que hay una historia cruel ahí. Se la pueden imaginar. Pero eran desperdicios lo que nos daban, lo que sobraba, lo más que habían almorzado, nos lo daban a nosotros. No había nada que comer, macho. No había nada que comer. Si nosotros teníamos un hambre y ya no era una, eran como 10 hambres. Y tenía, no sabía, impresionante. Pero esas son parte de mi vida. Qué bueno. Gracias a Dios. Sí, Pasé 10 años. y eran niños trabajadores. Trabajaba. Sí, eran niños que trabajaban. Nosotros íbamos a dar el almuerzo a mi papá a charlar. ¿Sabes, macho? Y esas horas que eran todos los discos sociales, la agarró Manuel Quiroz. Manuel Quiroz. Nosotros estuvimos presentes en la venta. Manuel Quiroz era el que tenía el bar ese imperial. Ajá. Ahí vivía. Ahí vivía. Ahí Ahí vivía la casa de Manuel Y Quiroz. se fueron para allá, o qué sé yo, donde vendieron Se fueron a Bombeños y ahí compraron, no sé qué, como hicieron. La soda todavía existe. Todavía existe, ahí está. Ahí está. Solo el jardín todavía se llama. Se llama así, suele. Es casi moderno. Qué bonito. Sí. Un día estos tuve la dicha de pasar por ahí. Íbamos a caminar con niñas a Enrique. Y justamente ahí estaba parada. Ajá. Me bajé y vi Esa infancia la tuviste vos y la tuvieron muchos otros niños, porque Paraíso era el Acá estoy llorando yo de la y eran pocos los que tenían los recursos. Eran familias pocas. Es que uno antes hablaba de la pura, entonces Sí, pero ¿cómo te era? Aparte de que todo era así, era normal. Que todos trabajáramos, que todos hiciéramos algo. Era lo normal, claro. Era lo normal. Nadie decía que pereza, no se podía decir que pereza. No existía eso en el vocabulario, no existía que pereza. Esa pereza era un chivillazo mío. Yo recuerdo de mi mamá y mi abuela, Berta, mi abuela, habíamos ido para las fiestas del corazón de Jesús. ¿Se acuerdan? El Pedro era el patrón y llegábamos a estudiarla. Era el patrón del tren. Iban hasta Turrialba. Sí, no, el viaje no era Salmón, ¿no? No, Turrialba, nosotros llegamos a Turrialba. Lindísimo. Hicimos, se acuerdan perfectamente. Y luego la avenida también. Ya después de la avenida nos veníamos por el bus. Ah, era solo la. Ya era de aquí tomarlo y ya nos íbamos por allá. Yo para allá nos veníamos. Sí, qué lindo, yo no Por pude eso, vivir cuando eso. quedó en el tintero, la señora que vendía gallos. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Tina Gallos. Porque hay todo. Tina Mena. Sí, todo el mundo. La mamá Le Guillermo. compraba a esa señora todo lo que llevaba a aquella zona. Y todos los chiquillos no se les olvida eso. Era tan folclórico, tan coloquial. Sí. La señora En todas las estaciones y de todo vida. la gran Una canasta. gran canasta, otra por allá con la gran empanada, otra por allá con... Sí, por el mismo hijo de mi abuelo, Rich. Sí, también era toda la herencia esa. ¿Su abuelo tenía? Mi abuelo, agricultor, siempre él sembraba tomate, Chile dulce. chile dulce sembró, frijol, Acá maíz, en el barrio. arroz, En Ujarras. sí, Ah, ok. y después en Orozco. Bueno, él sembraba
varios lados, la familia de ellos tiene mucho terreno. Ahí entonces, sí. Y de ahí vivimos y todo, y yo comercio ahí en la feria y trabajo ahí en Barras y en Orozo. Sí. Usted trata de seguir las raíces de su bueno, papá y de su abuelo. Y de su bisabuelo, porque me imagino que él también, antes eran agricultores, o sea, no había otra, exactamente. No había otra, sí. Sí, muy bonito. Para mí la agricultura a mí me fascina y yo le iba a mi esposa ahí, yo estaré trabajando y voy hasta que ya vio que ¿Estuviste en la escuela? No. Sí, estuve aquí en la escuela de Cochea. Aquí saqué el sexto año y después estuve aquí en Liceo Paraíso. Y ya después salí y comencé a trabajar en agricultura y todo. Y iba en nocturno a cantar y saqué el tercer año. Hasta ahí llegué. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegué y más que mi papá siempre me decía, mira, saca el bachillerato, mira, pero yo le decía, no, papá, a mí me gusta más la agricultura. El campo, qué bueno. Es lo que más me gusta. Bueno, para mí, dijo usted. Es lo que más me gusta. Sí. ¿Y qué cultivan? Chayote. Ajá, sí, Chayote. estaba diciendo que era chayotero, ¿ah? Ayote, tengo cas, limón. Y después aquí en Orosi tengo un poquito de café, banano y siempre ayote. Ahí estuvo un poquito ahí de la cosa. Sí. Difícil para la agricultura ahora, ¿verdad? Sí, Está muy difícil. Y como decían ustedes, yo desde jovencillo me fui a comerciar, lo que producía lo iba a vender a San José. Estuve en el Borbón, después al Mayorero y después a Senada. Estuve en Senada y ya pues estoy en la feria de ley en la que estoy. Y ahí quedé. ¿Y tenés mucho rato de estar en la feria de Desde el 88. Estoy en la feria de Si ya tienes tus clientes, ya no te están esperando. prácticamente la carreta que yo llevo, ahí prácticamente ya lo tengo ya. Sí, Ubicado. Si usted llega al tren, ¿no? Sí. Qué bien, sí. Pero eso es muy fácil decirlo. Y siempre cuando llegamos, en el caso mío, ahí siempre me topo mucha gente aquí en Paraíso. Mira ¿qué ha pasado en el pueblo? Contable, Fallas, los hijos de Juan Fallas. Ahí llegan y ya, todo está bien, o mira, ahí, qué bien, ahí. Usted pregunta, ¿cuál es la última? Sí. Hay mucha gente de aquí, de nuestro pueblo, que viene ya en Heredia. Entonces, donde ven a uno, ya llegan y le contan a uno y ya le preguntan, mira, ¿cómo está? ¿Qué novedad? ¿Qué novedad? Sí. ¿Qué está pasando? Ahora veíamos las fotos de sus tatarabuelos, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes eran? El señor mayor de sombrero, con la señora ahí, con esposa, no me recuerdo de esposa, pero el señor es Ñor Antonio. Ñor Antonio, Solano Morales. Sí. Él es el papá de Antonio Morales. Solano Morales. De su tatarabuela no se acuerda quién era. No recuerdo, no Hay recuerdo. que buscarlo. Esa foto yo la tengo por medio de mi papá, que la tenía él, entonces sí, yo las tengo. Y de su bisabuela sí. Y ¿cómo era mi bisabuela? No recuerdo. Es Antonio y no sé si es Trinidad. No recuerdo bien. Alguien cuando vea el programa que nos diga. En los comentarios, para que nos dijeran. Sí, vamos a poner la foto. Sí, poner la Entonces, foto. sí. Y que nos digan en los comentarios. Si no, lo podemos buscar ahí en las genealogías también. ¿Verdad? Eso es otra forma, claro. Sí. Y mi abuelo, Elías Solano Chávez, es el mayor de Antonio, el hijo mayor de Antonio Solano. Sí. Ahora, ¿por qué vienen de la familia de los cirujanos? ¿Sabe usted? ¿A qué se debe que los identifiquen con...? Vieras que siempre le pregunté a mi papá y nunca me quiso decir. Es raro, ¿verdad? Sí, porque no es normal. Sobrenombre. Aquí en el barrio los Licios Olivar, son los Licios Olivar. Tiene que haber algo decir humano. Le digo que es que
Esos son los Bien viejos. relacionadas. Los viejos son los que saben. Sí, por eso. Y se perdió en la familia, ¿quién sabe? Sí, 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 no. Y no hace mucho se murió el menor de ellos, que era Antonio, que él se había ido para Punta Arenas y ella ya murió y todo, pero tampoco una vez nunca me quiso decir. Hay una historia ahí. Hay alguna historia así que lástima que se perdió. Sí. A Antonio le decían papas. Antonio Papas, Antonio Papas. sí, sí. ¿Por qué? Porque cultivaba papa. No, Sabía. no. Hey, Es que generalmente es así. Sobre todo. Si sabían, a veces Sí, eran lo relacionan. si eran agricultores, ustedes pues, si eran agricultores, había una cuestión de intercambio con coto. Entonces llevaban los productos de aquí, Sí, los sí. intercambiaban y vendían vendían aquí. Porque ellos sembraban mucho frijol, ¿verdad, Macho? Ah, pues, sembraban mucho frijol, sembraban papa también, sembraban papa. Ahora que recuerdo ahí, mi papá siempre me decía que tenían todos de papa en la casa, maíz. Sí. Sí, y allá en la casa, ahí en la Piedra Grande, tenía una bodega grande donde guardaba cuando sacaba sus cosechas y todo. Sí. Y cuando llegaba ahí a esa calle de la Piedra Grande, contaba que sacaba el frijol a cereal en esas épocas. Muy típico del paraíso. Este paraíso era un productor de frijol muy reconocido y el frijol pareceño frijoles y tenía maíz. su marca, ¿cierto? Alguien nos contó. Sí. Alguien nos contó sobre la situación de los frijoles, por qué había desaparecido ese siglo. Es que ya fue cuando empezaron con las Sí, no exportaciones. recuerdo qué fue, pero hubo una época a esta hora, con estos soles, en todo el barrio. Y me imagino. Estaban los frijoles en media calle. Eso, y después los venteaban, que llamaban, ¿verdad? Y con esos ventoleros era riquísimo porque se iba. Sí, pero así, estos soles así, usted veía por todas las calles, ¿cierto, no, Macho? Sí. Anda de frijoles ahí, y casi siempre lo recuerdo, déjame Recuerda mi vida, es de ser fácil, ¿te acuerdas? Ah, sí. Mira, esos 200 metros eran los sílabas. ¿verdad? Que eran frijoles rojos, no había negros. Cierto, era. Yo recuerdo. Hay una foto por ahí, ahí por el Arlequín, O sea, ¿sí? ahí hay una foto donde están soleando y eran rojos. Frijoles rojos, que eran los frijoles rojos que identificaban a Paraíso. que eran muy Identificaban, buenos. sí, identificaban a Paraíso. Sí. Sí. Generalmente sacaban en marzo, abril, el frijol. Ajá. Y bueno, lo digo porque mi papá una vez sembró un cuartocito de frijol, desde que le decimos nosotros frijol canita. La camita. Frijol canita. Cuando hicimos ahí, bueno, mi mamá hizo el frijol ese, ya rojo, y se le sabía el frijol, ¿verdad? Ahora usted compra un frijol y prácticamente No saben nada. y los químicos, porque prácticamente antes se sembraba y no se utilizaba Sí, tanto químico, ahora sí. Ahora se utiliza mucho químico, muchas hormonas también, y para acelerar el desarrollo y también para las plagas y todo eso se utiliza mucha química. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted ve un producto muy bonito y todo, pero usted dice que es raro, no me sabe como antes. Ajá. Inclusive, el tomate es igual. Igual el tomate, es un tomate como más duro, Duro y no porque sabe. para que No más, sabe. dure más tiempo. me Y usted imagino. lo parte y es blanco por dentro. Ajá. Y usted dice, ¿por qué es eso? Y por fuera es bellísimo. por fuera es Sí, pero por dentro es blanco, tiene razón. Ahora por las plagas, entonces como la mosca blanca, el picudo, o trips, o otros tipos de problemas que se presentan en la agricultura. Ajá. Entonces, llega el ingeniero uno y le dice, bueno, tiene que comprar tal cosa, aplíquele esto, aplíquele otra cosa que antes era... Igual pasa con las cosas. Sí, Igual hace con nosotros. Que no van a hacer con tomate. ¿Verdad? Sí, sí. En todo, la hortaliza, usted agarra un culantro y usted mismo ve parte y dice que es raro, no tiene como ese olor de antes, ¿verdad? Ahora, sí, es a base de hormonas. Y
Y usted esos productos, insisto, son muchísimos. Usted es culante y dan ganas como, ¿verdad? Sí. Pero el que comíamos nosotros, en las huertas, ¿verdad, macho? No conté esa historia de eso. Nos metíamos a las huertas caseras. ¿Por qué? Es cierto, Michael. Porque los de Ibu eran gente mala. Que no lo oiga Miguel. Mafia, eso era lo que había. Porque también se acostumbraba a la huerta casera, porque en la escuela había que hacerlo. Y en la casa también. Y también. Yo tengo infinidad de historias de esas lindas. Miguel es David de Ibu. Un saludo para Miguel Flores. Un saludo muy cordial, Miguelito, que siga trabajando así arduamente y para tenerlo aquí rápido. ¿Verdad? Déjate creciendo la barba. Antes para curar la semilla la gente usaba la ceniza. ¿Se acuerdan? Sí, Usaban la ceniza. Ahora no, ahora se utilizan otros tipos de Vitavax, una cosa morada ahí. Ya. Ahora hay que utilizar para curar los terrenos, que es el mocap o el tines. Usted llega y a cierta distancia y captarse ya el olor y es tines o mocap. Sí, puros químicos. Eso es lo que se ha paseado también en los mantos acuíferos. Ahora que estábamos hablando sobre la situación del agua y todo eso, eso es lo que ha pasado. Si eso se va hasta el fondo. Exactamente. Y si se filtra y contamina el agua. Sí, porque eso, imagínate que vos echas eso y pasas 2 días y ves un montón de salen lombrices, salen todo va a salir bien. Sí, usted se encuentra ahí todo. Imagínense eso que se va filtrando ahí, va llegando allá. Sí. Ahora que dice usted eso de que antes lavaban la semilla con ceniza. Con ceniza, sí. ¿Recuerda usted alguna otra práctica que fuera así como de sus abuelos? Porque yo creo que es importante que aprendamos a retornar a esas cosas, ¿verdad? Bueno, utilizaban también para atomizar ahí y era el canfín. El canfín es caliente. Ajá. Y entonces para controlar el pH se echaba alcohol. Ajá. Ya, el frío, entonces nivelaba todo eso. Cuando comenzaban a atomizar eso, tal vez un vainicar eso para los primeros de eso, pero es natural ahí, que es raro, dividían cuál era la vainica, pero llegaba la gente ya a cocinarla y ahí les salía como canfín. Ajá. Ahí estaba la flor, ahí estaba la flor. Son cosas que sí, que me dio un acuerdo de mi niñez. Es interesante Eso estaba interesante. Sí, pero sí contaminaba, ese sí no estaba bien. ¿Verdad? Ese no estaba bien. Y ahora pues hay más control de todo y a lo menos usted va a un cultivo, pero es un cultivo y te llega el ingeniero, te llega el MAC y van a verificar a él. Lo llenan muestras y hacen un estudio de qué es lo que le estás echando. Ajá. Y si ven ellos que no es factible para el consumo humano, te lo ponen. Ajá. Sí, ahora hay muchísimo más control. Sí, más control, claro. Las semillas ya ahora no se puede sembrar como antes, que se apartaron mejores mazorcas, agarrar, cortar un lado, cortar el otro y dejar el centro para mejor cosecha y todo. Ahora no, porque ahora las semillas hay que comprárselas a las casas y ya son semillas que ya son tratadas. Sí, que es solo para una cosecha. Esas no es, digamos, de que salió un elote muy bonito, lo guardás y de ahí, no, eso ya no sirve. No, eso no sirve, dicen ellos. Yo recuerdo una feria cuando comenzaron el comercio hace muchos años que nos habían dicho a nosotros, mandaron volante y todo, y ingenieros y todo, que si ellos se daban cuenta que estaban nosotros sembrando por prácticas así antiguas, no podíamos vender el producto y nos metíamos en el problema. Prácticas antiguas que ahora son prácticas orgánicas. Que andamos buscando. Sí, lo que andamos buscando. Pero eso era
Son medidas que... Medidas muy radicales, porque si usted quería seguir produciendo orgánico, bueno, el que produce orgánico tiene que pasar muchos filtros, Sí. Tampoco es así nomás. No es así nomás. No. Es decir, tampoco. No. Y todo tiene que llevar un control. Y todo tiene un control. Sí, un control bien. Haces un siembra, entonces ya te pregunto, ¿dónde compras de la ONU? ¿Cuál es el ingeniero que está viendo eso? Y entonces ellos averiguan todo. Si estás entiendo la verdad, Si tienes que llevar como, tienes que tener un control de las facturas. como una bitácora. Exactamente. Sí, está feo. Exacto. Qué duro para el agricultor, ¿verdad? O sea, usted tiene que tener una certificación. Usted para producir tiene que tener una certificación y para venderlas. Y para venderlas. Qué A lo jodido. mejor el código del mar. Ajá. Ahí y también aquí en el centro. En Centro Agrícola. Entonces, ya ellos saben el número, vidrio, todo eso, la ubicación de la finca y todo eso. Y le van a hacer Ya inspecciones. es. Ahí le cae. Vea usted, Exacto. son cosas que uno no sabía. Sí, exacto, es interesante. Importante también saberlas. Y es muy importante porque a lo menos ellos se dan cuenta con qué clase de químicos está utilizando usted y eso lo llevan al laboratorio y todo eso. Porque si usted está aplicando algo que no es correcto, ya Lo tiene que sacar del mercado, sí. Se está matando a la gente. Exactamente. ¿Y cuál es el problema? La contaminación y hasta luego. Sí. Sí, pero antes de los abuelos suyos producían y no había tanto No control. había problema. Yo no sé si nos habrán envenenado. Si habrá muerte. Y comimos bastante. Comimos bastante de eso. ¿Verdad? No, es muy interesante todo ese cambio, ¿verdad? Todo ese cambio. Y antes también se producía muy a nivel de para la casa, de subsistencia, Sí. ¿verdad? Sí, es Había, un buen sí, punto. sí. Lo mandan a uno a una capacitación y todo. Y llegan aquí, va a haber una capacitación Eso te iba a de preguntar. aplicación de insumos y todo eso. Y entonces uno tiene que dar un certificadillo ahí. Sí, tienes que estudiar y tienes que aprender un montón de cosas. Sí, Claro, sí, tampoco es así nomás ser agricultor. No es tan fácil. No, es muy duro mantenerse, poderse mantener. Y económicamente es fuerte también el pago, ¿verdad? Sí. Ay, que es como patente, una cosa así, hay que pagar. Sí. Pues sí, Marito. Un placer conocerte. Ahí estamos ahí y muy complacido. Sí. Muy complacido por haberme invitado. Sí, claro. Muy interesante, muy interesante esta entrevista, muy bonita. ¿Verdad? Muchas gracias por aceptar la invitación y lo esperamos en una próxima. Con mucho gusto. ¿Verdad? Ahí cuando tengan gusto ir a la finca. Eso le iba a decir yo, ¿verdad? Porque eso de que caso, de que tengo esto, que tengo aquí, que Claro, tengo allá. claro. Yo sigo siendo goloso. ¿Y sabes por qué soy goloso? Ya para ir cerrando eso. Porque los golosos son primos de mi madre. O sea, son primos míos los golosos. ¿Los golosos de aquí? Sí. Alvarado. Sí. Son primos de mi mamá. Ah, sí, es cierto. ¿Ve? Por eso soy goloso. Moya. ¿Ves? Alvarado es Moya, ¿no? Yo no sé. O Moya Alvarado. Porque nosotros, de mi generación nos decimos primos todos, ¿verdad? Los celdas y los alvarados somos una sola. Ah, Celda, sí. Es más, aquí en Piedrante había una señora que se llamaba como doña Victoria, doña Anunciada, así, librada. Librada. Ajá. Librada, sí me acuerdo. Entonces eran hermanas. Libra. Sí, doña Victoria creo que era la mamá de ellas. Vivieron en la Piedra Grande. Libra era la esposa de Anabel Cerdas. Sí, Decíamos primos. todas las familias son primas de mi madre. Ah, ya. Por eso se conoce, ¿no? A mucha honra. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ha Fue sido un gran honor, sí, que estuvieran con nosotros acá. Tener también a don Mario Solano, Machito. Sí, Nos despedimos. gusto. Y agradezco mucho. Ojalá que la próxima vez esté otra vez yo aquí para que nos dé una despedida, Dios guarde. Que sea un hasta luego. Eso es, macho. Don Mario. Muy agradecido y estamos a la orden.
ahí, cuando gusten ahí, invitarme, siempre está dispuesto. Entonces, cerramos. Pues muy buenas tardes, estuvo súper amena, aprendimos un montón y la verdad son historias de vida, estamos contando, son historias de vida, no estamos inventando nada, cada uno de nosotros aportamos un poquito y lo que aportamos es algo que realmente lo vivimos. Ojalá estos programas se sigan dando y que quede ahí para la historia. Y gracias a Silvia, porque es una de las promotoras de que estas cosas se den. La cineasta. La Fun Master Silvia. Muy buenas tardes y gracias. Gracias.